Buenos días, estamos aquí en otro episodio de Delirio Sagrado. Esta vez voy a platicar con Charo Briceño, que es psicóloga, terapeuta, una mujer muy inteligente, exalumna del CAI, exalumna y ahora maestra, fue exalumna de arte terapia y es maestra de las clases en línea de terapia para las personas que toman arte terapia. Y vamos a platicar justo de qué es arte terapia. Entonces, ahorita regresamos. Un saludo. Adiós. Ya ves, Charo, ya estamos aquí platicando. Quiero platicar contigo porque, he visto todo tu recorrido, no nada más de alumna de arte terapia, sino también ahora que das las clases en línea también en arte terapia, y el tuyo personal, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes y que les contemos lo que nosotros queremos es que las personas vengan a arte terapia, y luego hay muchas que no, como que no entienden qué es, qué quiere decir, cuál es la diferencia entre arte y terapia, para qué sirve, qué es lo que uno logra después de tomar arte terapia. Entonces tú eres la indicada para que nos cuentes. Ay, gracias, Lupe, y qué bonito lo que dices. Que creo que por ahí podría yo partir ahorita de que tú has sido una testiga del recorrido, en este caso, ¿no? Situando mi recorrido. Sí. Y creo que eso me lleva o me conecta a lo que es arte terapia, que en primer lugar yo lo pienso mucho como va a sonar un poco, no sé si tenebroso o paranoico, pero como un gran ojo que se abre interno y externo a partir del arte. Entonces, eso uno, ¿no? Como particularmente, y más en el CAE, yo creo que el trabajo arte terapéutico es un trabajo de expresión por medio del arte, pero que más allá, o sea, no solamente es la expresión que sería como una capita, sino la otra capa es el trabajo de quienes formamos esta atestiguación, ¿no? Que somos testigos, que va siendo los facilitadores, el grupo, todas las personas que van acompañando y la propia obra o producto, a veces no me encanta decir producto, ¿no? Suena como muy productivista, pero sí, ¿no? Como un resultado que a veces puede ser tangible, como es el trabajo con lo plástico, ¿no? Tenemos una obra tangible y también se vuelve un testigo y testimonio de lo que somos, de lo que estamos caminando, ¿no? Creo que también esa es otra cosa que iremos platicando o abriendo más, ¿no? Que no es un trabajo, la experiencia arte terapéutica no es una experiencia que se finaliza en algún momento, claro, ¿no? Que dice uno, ya, terminé este módulo, terminé la formación, o terminé mi autoconocimiento. Sería muy raro decir, ya terminé de autoconocerme, sino que siempre, pues, vamos siendo en el tiempo, vamos evolucionando, y entonces los mismos procesos que tenemos nos van abriendo más, y entonces también estos productos, como la plástica, que es concreto, o el abstracto, que puede ser una danza, que puede ser un movimiento corporal, que no va a quedar como instalado, concreto, pero que lo vemos, ¿no? Sí. Los que lo testiguamos, por ejemplo. Sí. Lo vemos, yo creo que se vuelve, ¿cómo te diré? Es verdad que no se vuelve tangible en cuanto a que se concrete para afuera, pero se va volviendo tangible para adentro, ¿no? Exacto. Como que tú te vas dando cuenta de tus bloqueos, de tus posibilidades, de decir, que yo no sabía que yo no podía como convertirme en esta persona por mis propias creencias, en el teatro o en el cine, o yo no sabía que este movimiento estaba como tan bloqueado en mí por creencias y por rigideces que me hacen
del propio carácter, ¿no? Y entonces, como yo no soy una persona artista, ahora soy mucho más, sobre todo en cuanto a la sensibilidad que tengo, pero... Y el ojo que tiene. Sí, el ojo, ¿no? Ese ojo que atestigua y que me atestigua, ¿no? Pero yo venía más de la parte de la terapia, ¿no? Pero ¿qué es utilizar los mediadores artísticos? ¿Qué es como caminar con el arte? Claro, yo pienso que... A ver, voy a irme a otro para poder hablar de qué es el arte y cómo se usa como mediador, porque venía justo pensando en quiénes llegamos al CAE, Sí. ¿no? Como una paleta de colores primarios, que de ahí se van a hacer muchísimas, otros matices y otros colores muy diversos hasta llegar a lo que cada uno en la singularidad es, pero creo que hay 3 colores primarios: los que son artistas, los que somos terapeutas y los que están en el camino del autoconocimiento, que llegan por una curiosidad personal o una necesidad de algún momento de vida. Pero les digo, son colores primarios y de ahí se revuelven, ¿no? Como terapeuta también puedo estar en una búsqueda personal, ¿no? Queriendo conocerme, porque además de que necesito en mi vida también esta capacidad, como terapeuta o psicoterapeuta, en mi caso como psicóloga, soy mi herramienta principal. Claro. Entonces, esta formación me sensibiliza y me abre, ¿no? Y creo, he tenido compañeros y alumnos que son artistas y que tienen ya un bagaje muy amplio en el arte y en su expertise, ¿no? En el arte que practican o en el mediador, como lo llamamos acá. Que practican, y entonces también, ¿no? Como que necesitan un poco de comprensión más amplia de los procesos psíquicos, afectivos, sociales, emocionales que hay en el arte. Sí. Entonces, eso me lleva a este tema que hablamos mucho en la formación de qué son los mediadores artísticos y qué es, y ahorita tú me corriges o complementas, ¿no? Como tomar de todas estos bagajes o repertorios artísticos, como es el teatro, como es cuerpo, escritura, música. Entonces lo tomamos y claro, el arte tiene una cualidad, o seguro muchas pues, pero que ahorita retomaría, que es la parte expresiva, la parte catártica, ¿no? Nos mueve, nos lleva a otros repertorios emocionales, dice Banksy, puede perturbar al cómodo e incomodar al cómodo. Pues, no, perturbar al cómodo o dar calma al perturbado. E incomodar al cómodo. Incomodar al cómodo. Esta parte catártica, ¿no? De mover, y también la parte estética, ¿no? Como la parte de buscar formas, la parte de buscar una belleza, ¿no? No entendiéndola desde, como del concepto rígido de lo bonito, sino de la belleza en todos sus matices, y sí, como dar forma a lo intangible que hay, ¿no? O sea, dar un lenguaje que no siempre es el hablado y que no siempre es incluso el lenguaje mentalizado. Sí, ¿no? sí, como el cognitivo. Es que estás diciendo una cosa muy importante, porque la gente, varias personas me dicen, bueno, pero el arte es terapéutico en sí. Claro, el arte terapéutico en sí, en eso que tú dices, la catarsis, la expresión, que ya con eso llevas un camino muy largo recorrido de cosas que a lo mejor te quedas adentro y que las puedes plasmar en una obra, en el cuerpo, en una cosa, en plástica, sí. Pero el arte terapia quiere decir que concretas, no nada más no nada más expresas o haces catarsis, sino que concretas eso que hiciste, como que te das cuenta, elaboras desde algún lado, ¿no? Exacto, justo, sí. Podemos partir que eso es el arte y lo que dices, y qué es lo terapéutico, ¿no? ¿Qué es la terapia? La terapia, su cualidad, es un espacio primero de contención, ¿no? La característica principal es que es un espacio específicamente que da las condiciones necesarias para que haya confianza, para que haya una
para irnos disponiendo, ¿no? No es que desde un principio pises un espacio terapéutico y ya estés listo, pero te va disponiendo a una apertura, a una aceptación de la vulnerabilidad y lo que dices, ¿no? Y a poder metabolizar, comprender. A mí esta palabra de metabolizar me hace mucho sentido en el trabajo terapéutico, que es ingiero cosas, pero tengo que saber sacar qué nutrientes de lo que estoy alimentándome puedo tener y también desechar lo que no necesito, ¿no? Entonces, ese es un espacio terapéutico, la contención, la disposición de la vulnerabilidad, un estado de presencia, ¿no? Sí. Porque a veces, claro, yo puedo pintar, ¿no? Ahora, justo platicábamos de las cafeterías, ¿no? Y entonces una cosa que yo he visto últimamente es que brindan espacios, por ejemplo, tardes de pintura en acuarela, lo cual está padrísimo, ¿no? Es maravilloso, entonces vas, no forzosamente el que me siente yo a pintar en acuarela, que va a tener, sí, su característica de la acuarela, que es liquidez, flujo, o sea, hay una cosa que permea, pero no forzosamente estás presente, claro. Y te estás dando cuenta qué te pasa a ti como reflejo de lo acuoso, del flujo, qué sé yo. Entonces, lo terapéutico creo que sí nos da esta parte de vernos. Claro. Sí, ¿no? Y sobre como yo me he dado cuenta, por ejemplo, como cuando tú, bueno, para mí el teatro y el clown, porque yo te hace cuenta que en plástica de repente me ponen una hoja en blanco y digo, ¿y ahora? O sea, yo me tenía como que voltear a ver qué estaban haciendo mis compañeras y además se me iba como en admirar. Yo decía, ¿cómo se les ocurrió eso? Que cogen estambres y hacen... Como que a mí no me pasaba eso, ¿no? Que eso es una cosa a explorar, porque yo creo que lo estaba tratando, bueno, sin creo, de hacer bien. Y entonces ya eso ya va, como dice Alain, acorta mucho la creatividad, ¿no? Estar tratando de hacerlo bien. Pero en el teatro y en el clown, yo me he dado cuenta cómo, porque si lo hiciera como sin conciencia, pero cómo no puedo como irme más allá de mí misma, como más, ¿no? Como de mi propio personaje, de mi propia, también de hacerlo bien de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, al hacerlo y con los otros y con el espacio de contención y de también como de unos límites, ¿no? Me puedo como agarrar eso que proyecté, no sé, que tampoco me gusta tanto la palabra proyección, pero no sé, como que elaboré, que no sé cómo explicarte, ya me hice bola. No, sí, claro, lo que puede salir o lo que puede verse por lo que se está haciendo, ¿no? Y esto que decías de los límites, que es otra característica, un marco muy claro y muy definido, ¿no? Tampoco es como un acto de buena voluntad, ¿no? Sino que hay un marco. Al menos estoy tratando de poner la parte terapéutica, ¿no? Que tiene un marco, tiene un enfoque, tiene un sustento. Entonces, si tenemos lo artístico o el arte, ¿no? Como expresivo, catártico, expresivo y catártico, y lo terapéutico como contenedor, como reflexivo, como autoobservador, pues yo diría que la arteterapia es un gran puente que se construye entre los dos. Claro. No es llegar, ¿no? a un enfoque terapéutico como tal, ¿no? Como en un ejercicio meramente clínico, digámoslo así, ni tampoco quedarnos en el arte solamente, sino es un gran puente que se construye y que entonces nos encontramos aquí para poder, hacer pues es que hago así y pienso en la integración y creo que puede ser integración. Yo creo que sí es, ¿no? Integración, ¿no? Y luego también ese marco que tú dices y esos límites de los que estábamos hablando, dependiendo del maestro, pueden ser así, porque hay veces que yo he sentido como que estoy partiendo, como trabajando o haciendo cosas en un sin límite. O sea, más bien porque atravieso los míos, ¿no? Y entonces ya digo, eso no tiene ningún límite, pero está. Claro. Más allá de los míos, ¿no?
Claro, claro. Sí, algo que he aprendido en el CAE y que me nutrió mucho como terapeuta y como persona en las dos, iba a pensar si como artista, tal vez sí, ¿no? Pero sobre todo lo noto mucho como terapeuta y como persona, esta parte de la amplitud, Ajá. que cuando tiene un buen sustento, ni siquiera se nota, ¿no? Es Sí, como, sí, como que ha aventado, ¿no? sí, Que ha arriesgado, decía Claudio sí, Naranjo, ¿no? Yo los aviento al abismo porque confío que pueden volar. La primera vez que yo escuché esa frase, desde mi propia neurosis y carácter fue de, no, qué irresponsable, pero he ido entendiendo que es que hay un marco que sostiene, sí, ¿no? Que no es aventar por aventar, pero que sí ayuda un poquito, pues sí, a salirse del cuadrito donde habitamos comúnmente, donde desde niños dijimos, aquí me acomodo en este cuadrito y la voy a salvar, y de repente pues ya tenemos más recursos, pero a lo mejor no nos hemos dado cuenta o no nos hemos dado cuenta que podemos desarrollarlos para salir de ese cuadrito en la vida y no quedarnos ahí. Y que este empujón que a veces se siente en una práctica, tiene un encuadre y tiene un sostén, ¿no? Para mí creo que también algo, cuando yo recuerdo hace pues ya más de una década que llegué al CAE, que me asombró mucho eso, o sea, la capacidad de los facilitadores o maestros del CAE de aventarte sin soltarte. A mí se me hace, sí, una técnica y una magia, o sea, hay algo que puedo explicar y hay otra cosa que no, de poder aventar sin sentir que el vuelo va sola, sí, sí, sino sí. que estás siempre sostenida por el trabajo, por uno mismo aprende a sostenerse, por el facilitador y por el grupo. Sí, 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 sí. Fíjate que a mí eso, a mí cuando de repente me han dicho, no, pero es que si tú quisieras que el CAIC fuera negocio, que no quiero, o sea, quiero que se autosostenga, pero no estoy queriendo que sea negocio, pero tendrías que conseguir otros maestros, pero yo no como que confío en estos maestros porque yo mi propio proceso lo viví con ellos en que es como un bungee, ¿no? Como que Ajá, ahí te van a agarrar, ¿no? ajá. Entonces digo, porque si yo cambiara de maestros a los que a lo mejor no les tengo tanta confianza, que igual y son buenos, pero yo no sabría si los van a sostener a las personas que vienen. Entonces es eso, ¿no? Es como una cosa, un momento amplio de atravesar tus límites, pero que estás ahí agarrada, ¿no? Sí. Claro, claro. Y creo que ahorita que te escucho, es una de las preguntas también, ¿no? Así cuando te preguntan, o como te preguntan por otros maestros, qué sé yo, la pregunta que hacen constantemente es ¿qué tiene esta formación que no tenga otras o en qué se diferencia o qué hay, ¿no? Y creo que justo es eso, que la técnica no es nada más descrita como vamos a hacer una técnica expresiva con dibujo, plástica o escultura, sino que es una práctica que primero atraviesa personalmente, y yo creo que sí es muy diferente, ¿no? De eso estoy plenamente convencida, que es muy diferente hablar, por ejemplo, de empatía, de sostén, que son palabras que al menos yo que habito en el espacio terapéutico en general, pues cursos, seminarios, el trabajo, son palabras que han proliferado, ¿no? Ahora con las redes sociales también, ¿no? Todo el mundo habla de empatía, de sostén, de tejido, ¿no? Sí, sí. Y creo que o sea, si yo te la explico, me voy a quedar corta a comparación de lo que se siente, Sí, ¿no? sí, Cómo sí, se sí, sí, siente sí. cuando hay una conexión empática, cómo se siente el sostén. Yo puedo definir sostén, pero es diferente a sentir el sostén. Claro. Y sí, creo que esta formación lo integra, lo encarna, ¿no? Sí, O sea, se te queda en los poros. sí, 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 No sí. solamente en el cerebro, no solamente haces sinapsis y en tus neuronas queda la definición de sostenimiento, sino te recorre todo el ser. Sí. Y yo pienso que, por ejemplo, a mí me sorprende muchísimo cuando yo busco que la arteterapia sea en línea.
Yo digo, ¿cómo le harán? Ujú, ¿No? ujú. Porque, claro, Exacto. cuando nosotros estuvimos en la pandemia, tuvimos ¿cómo se diría? No una formación, pero Un era como, sí, un esquema. esquema que en línea, porque no se Ajá. podía de otra manera, que era Mundo en Mundo en Movimiento. movimiento, claro. Y a mí me sorprendió lo lejos que podías llegar, ¿no? No estoy diciendo que no puedas llegar, Claro. pero siempre falta el calor, la respiración de tus compañeros y la facilitador o la facilitadora, ¿no? Como que no me parece que sea posible lo mismo. Nunca me parece, ni las relaciones que ahora las tenemos como más digitalizadas, pues no, por más que platiques tus intimidades con tu amiga, no es igual que si está enfrente, que le ves la cara que hace, lo que te tiene que decir. O sea, como que falta una presencia, la presencia, ¿no? Entonces, yo siempre te digo, si no es presencial, no es arte terapia, eso es una de las diferencias. Y luego, también me parece que el que los facilitadores sean artistas, actores, actrices, pintores, escultores, músicos y terapeutas, es como, es una diferencia, ¿no? Porque están en los dos lados y tienen experiencia en los dos lados, ¿no? Entonces eso también me parece que es una diferencia grande, ¿no? Sí, claro, sí, porque lo transmite, ¿no? Sí. Se hace como este eco. Y además, también creo que el espíritu, digamos que pedagógico, ¿no? Que hay en este modelo de arte terapia, pues sí, no puedo dejar de pensar en Claudio Naranjo, que no solamente en el trabajo terapéutico, sino en la educación, hacía como todo este trabajo de conciencia de vivimos en un mundo donde se le da mucho peso al conocimiento, ¿no? A la parte mental. Y entonces la educación, y hablo de toda, ¿no? Desde preescolar hasta ya la formación universitaria, de grados, etcétera, recae el peso en lo cognitivo. Sí, bueno, en la parte de conocimiento descriptivo. Sí. Y se nos olvida o nos van ahí mermando o coartando un poco otras áreas que tenemos, ¿no? Nuestras dimensiones afectivas, nuestras dimensiones instintivas, nuestras dimensiones en esto, ¿no? En afecto y instinto, la conexión también con los demás. Sí. Entonces, todo lo queremos entender, ¿no? Queremos que nos expliquen. Y hay cosas que se entienden, pero me es difícil describirlo. Se van a entender o comprender no desde una descripción, sino desde una sensación o desde un afecto. Y creo que también ese espíritu de luchar por una educación de experiencia, más que de repetición o de memorización, permea mucho o sea, la formación por sí misma pues está proponiendo eso, pero además creo que los facilitadores son personas que saben muy bien o que conocen esta dimensión educativa, ¿no? Su pedagogía está puesta así. Sí. Y hay una dimensión espiritual, ¿no? Que también se olvida, ¿no? Exacto. Que no tiene que ver con religiosa, ni con que seas católica, apostólica, romana, ni nada de budista, ni budista, ni nada. Sino como el espíritu que anida en cada quien, ¿no? El espíritu que existe, ¿no? La búsqueda, porque yo creo que por lo menos la mía, más que buscar intelectualmente, que sí lo hice mucho tiempo y que me di cuenta cómo la información acerca de mí misma me entró desde el arte por otras partes del cuerpo, como estos bloqueos corporales y estas cosas, es como una búsqueda espiritual de a ver esto para qué o qué sentido tiene o a dónde voy o quién soy, no sé, una búsqueda más trascendente. Sí, pues no sé si más trascendente, pero más desde otra, ¿no? Como no tan de querer entender, sino de querer saber, ¿no? Saber de mí, ¿no? Exacto. Sí, y yo creo que esta parte de la curiosidad de saber de mí lleva a una pregunta, no sé cuál es tampoco, pero como que siento que ya cuando uno cae en
en este momento, en esta experiencia de saber, ya abrió la caja de Pandora del autoconocimiento, ya van a venir otras preguntas, ¿no? Como ¿para qué quieres saber de ti? ¿Qué vas a hacer con esto? Sí. ¿No? Y creo que eso yo he visto que nos va moviendo a todos en nuestra situación particular, ¿no? Como artistas, como terapeutas, como mamás, como papás, como parejas, como hermanos, lo que vamos compartiendo aquí como que empieza ahí a abrirse y a entramarse. Sí. Y a que recojas un poco la responsabilidad de tu vida, ¿no? Uh-huh. Que luego está como, porque esta no me hizo, que no me dejó hacer esto, mi marido, no me, no sé, como que si pareciera que la responsabilidad de tu vida, la única hasta donde yo sé, estuviera repartida entre los demás que te frustran, ¿no? Y la frustración no es culpa de ellos, como, bueno, ni siquiera es de hablar de culpa, sino no es... Es responsabilidad mía, ¿no? Uh-huh. Claro. Como recoger los pedacitos de vida que les di a los demás. Claro. Sí, yo creo que regresando a esto del ojo observador, ¿no? Creo que es una de las características en general, ¿no? De cualquier trabajo de autoconocimiento y que por supuesto lo echa a andar inmediatamente. Yo creo que desde el primer módulo uno ya sale con otras sensibilidades. Pero esta observación de que tampoco es que uno cambie diametralmente y se vuelva otra persona, pero sí, al menos yo lo he sentido así, ¿no? En mi propio camino, me da la libertad de verme y elegir, ¿no? Sí. Y a veces, claro, elijo callar y me quedo, y a veces me elijo expandirme, a veces sí, como... yo siempre tengo presente un ejemplo que nos daba Gianni Capitani de los lentes de colores. Entonces, yo descubrí que veo el mundo de un color y entonces me ayuda mucho decir, ok, yo lo estoy viendo verde porque son los lentes, pero no forzosamente es verde y lo puedo explorar en otros colores. Sí, sí hay como un tiempito interno que se expande. No sé si tú lo sientes así, como si tuviera yo una máquina de pausita, ¿no? Pongo pausa, entonces algo me está sucediendo y puedo poner pausa y ya no reaccionar tan automáticamente y desde donde siempre solía yo rebotarme rápido, ¿no? Entonces, esa es para mí la libertad, ¿no? Sí, también para mí, exactamente, como el milímetro que tienes de decisión sobre lo mismo que haces tú. O sea, exacto, ¿no? Exacto. No es como, soy libre porque voy haciendo por el mundo todo lo que quiero, no. Claro. Y también, como tú dices, no es que cambies a diametralmente opuesta, ni siquiera que cambies a la mitad o sea, como es difícil cambiar, pero a veces también yo en cosas que me pasan hago lo mismo que siempre he hecho, pero con conciencia. Decir, a ver, estoy haciendo lo mismo y no es por los demás. Es porque a mí me limita, que me da miedo, ¿no? O sea, como que haces como si te construyeras otra vez un cuerpo, no sé cómo decirte. Exacto, sí, claro. Y que a lo mejor no lo veía yo y un personaje en teatro me ayudó a ver una parte de mí que no veía. Sí. ¿No? O sea, yo descubrí lo mandona que soy hasta que llegué al CAE, porque según yo era una persona muy dócil. Y entonces de repente me descubro, y entonces ahora, claro, no se quedó nada más en un personaje o en varios de mandones, sino ahora eso me ayuda a dos cosas. Uno, que cuando estoy en mi vida cotidiana, me doy cuenta cuando me es de utilidad, ¿no? Como poder habitar mi mandonés, liderazgo, para que suene bonito, no sé, pero poder habilitarla a mi servicio y al de los demás también. Sí. Y también cuando no, cuando también ese juicio duro de cómo debería de hacerse bien las cosas me está torciendo a mí o está torciendo a los demás. Y entonces puedo yo decidir hasta dónde sostengo esta regulación. Claro. Entonces creo que también no es que, entonces descubrí que soy una mandona y ya hice arte terapia y dejé de serlo y ahora soy un ser 100% y todo el tiempo bondadoso o calmo. No,
pero ahora lo tengo un poquito más en mis manos. Claro. Además, yo creo que la filosofía del CAI desde el principio ha sido, por lo menos la que yo, o sea, la que me gusta a mí pensar que es y la que yo he como agarrado para mí, es, por ejemplo, soy envidiosa, ¿no? Sí soy envidiosa, pero además, o sea, en vez de estar luchando para mañana ya se me quitó la envidiosa y me voy a volver la más generosa del planeta, que no me vuelvo, es como... Soy envidiosa, pero también soy generosa, pero también como que y eso hace que esta se vuelva menos imperante, ¿no? Porque ya tengo las otras partes, ¿no? Exactamente. Y fíjate, te escucho y también pienso para los que somos artistas, terapeutas, también pues todo el ejercicio de crianza, por supuesto, pero como terapeuta también me dio otras posibilidades, ¿no? O sea, sí, fíjate que me han dicho, y eso lo he compartido poco, pero sí, muchos pacientes que vi antes, ¿no? Y después notan cómo mi práctica terapéutica ha cambiado, ¿no? Creo que me volví una terapeuta, por ejemplo, más arriesgada, ¿no? Era muy miedosa, trataba de explicarle mucho más a los pacientes y creo que me volví mucho más confiada tanto en la práctica como con el paciente como conmigo, ¿no? O sea, hay una cosa necesito menos control o esquema, ¿no? Digo, eso te estoy hablando de hace 15 años, pero a mí me sorprendió muchísimo. Sí, ¿no? sí. O sea, como también sí hay una transformación completa, pues. Sí. Yo también creo, ¿no? Yo también creo que hay una transformación completa en el hacer, ¿no? En el hacer. Exacto. Va viendo pero es que la conciencia se la transforma. O sea, como que yo lo que creo, porque yo, por ejemplo, yo no era una persona que me gustaran, por ejemplo, los árboles o la naturaleza, y ahora sí me gustan y sí como que me ensanchan, ¿no? Y digo, qué chistoso, se van abriendo sensibilidades, ¿no? Y más conciencia, y luego no, luego caigo en que digo, ¿y yo cómo no me fijé en esto y esto y esto? Pero hay pero me doy cuenta que no me fijé. ¿Ya me entiendes? Como que hasta cuando no lo hago me doy cuenta, Exacto. ¿no? Ajá, claro, sí, es lo que te digo, no siempre se observa así la gran iluminación. No. A veces sí se observa, pues esto no lo hago, me cuesta, y todavía me cuesta, ¿no? Sí, Todavía está ahí, ¿no? Y pasa. Y también estos módulos diferentes, que es diferente mediador y diferente facilitador, que también eso se me hace muy rico, pues, ¿no? Como que no es un mismo facilitador que da muchos módulos o que no es diferente facilitador dando... lo mismo creo que lo digo, suena también bien, pero sí. Pero vaya, la diversidad es mucha, junto con la diversidad de compañeros. Entonces, eso hace que podamos ver lo que sea, vernos a nosotros, vernos un tema, que a lo mejor eso también, no lo hemos platicado, como hay un tema que a lo mejor aparece en teatro y creemos que pues ya lo trabajamos y vendrán otros, pero nos da la vuelta, ¿no? O sea, yo digo, me vuelve a agarrar, ¿no? Sí. Entonces vamos a escultura y el tema vuelve a salir y parece que, bueno, ya puedo hacer otra cosa, no sé, ahora trabajar con otra cosa que me está pasando en la vida, o qué sé yo, o el módulo empieza con algo y me da la vuelta. Entonces, mi punto aquí es cómo los diferentes mediadores me ayudan a dar luces diferentes, ¿no? Como esta luz que nos está dando ahora, cómo nos ayuda a alumbrar desde diferentes formas, desde diferentes sensibilidades. Eso a mí se me hace maravilloso, ¿no? Sí. Cómo me puedo yo esculpir, cómo yo me puedo danzar, cómo yo me puedo pintar, cómo yo me puedo escribir. Sí, te vas completando, ¿no? Sí. Y ¿sabes qué? Que también yo he visto cuando ya no estoy de alumna, sino estoy de observadora, como en un módulo
una gente lo transita como muy relajadamente y en el que sigue se encuentra, o sea, como que hay un detonador mucho más fuerte de lo que le pasa, ¿no? Entonces eso también me parece que como muy enriquecedor, ¿no? Bueno, y luego estas clases en línea que fueron idea tuya para completar y que la gente saliera más sólida, ¿no? Si quería ejercer de arte terapeuta. ¿Qué sientes? ¿Cómo te has sentido haciéndolos? Claro, pues va siendo un trabajo y un ejercicio muy interesante, ¿no? La idea pues salió de diversas pláticas, de justo el trabajo de la experiencia en los módulos. Es un trabajo tan amplio, o sea, muy expansivo del ser, que aun cuando el maestro o el facilitador puso cosas, ¿no? de explicación, pues es un circo de doble pista, ¿no? Sí. Cuando estás en módulo es un circo de doble pista. Si ahorita el trabajo personal te tiene muy envuelto y está bien, ¿no? Pues es la idea. A lo mejor estas perlas que nos dan los facilitadores se quedan un poco en el aire, ¿no? Porque pues estás manejando las dos, te estás formando, digamos, lo voy a entrecomillar, no porque no haya, pero porque no es algo tan explícito, pero teóricamente, pero también haciendo un trabajo personal. Entonces, la idea de estos espacios de conectarnos en línea para bajar un poco, ahí sí, a lo mejor conceptos sin dejar el espíritu experiencial, ¿no? O sea, no es una clase como tal, pero poder dialogarlos, bajarlos, reflexionándolos, ya un poco soltando la experiencia personal, ¿no? Para que nos ayude a aterrizarlo con claridad. Pues es un ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Sí. Yo estoy muy contenta. La verdad es que conectarnos con los grupos a platicar cómo vivieron el módulo y qué podemos jalar o aprender también para los que su intención, además del trabajo personal, está en posteriormente poder acompañar a otros, que este marco del que hablábamos hace rato quede clarito. Sí, ¿no? Sí. Porque claro, en la experiencia, pues así, la pedagogía no establece que tengan que estar explicando. Yo siempre pienso, imagínate que estás en un módulo y te estén diciendo todo el tiempo la explicación, te cortarían, ¿no? O sea, te pasarían a otro repertorio, no sé cómo, a otro registro. Otro nivel, a otro registro, sí. Entonces, es algo que se va haciendo, no explicando. Estos módulos en línea, lo que hacemos es lo contrario. Lo explicamos tomando lo que hicimos, ¿no? Entonces, ahí sí damos un espacio de explicación, pues para que sea una formación redondita. Sí, ¿no? Sí. Y eso fue idea tuya y se me hizo muy inteligente. Ahí como que la gente hace un distanciamiento de lo que es, de la parte tanto de, aunque haya, ¿no? Aunque quede, pero de interiorización para entender qué pasó, ¿no? Claro. Sí, que yo lo que he visto es que pues sí, el principio de que cada grupo es diferente, ¿no? Entonces, claro, hay grupos que quedan mucho más pegados a la experiencia personal y entonces estos encuentros siguen siendo un poco la metabolización de la experiencia personal y hay grupos mucho más como del tono más intelectual, ¿no? De por ahí un cerebro más intelectual que sí están hambrientos de explicación, ¿no? Entonces, bueno, vamos haciendo esta cosa redondita. Entonces, yo en lo particular, en lo personal, lo disfruto mucho porque además me revive mucho, pues sí, tanto la experiencia como alumna en formación, como tutora, como maestra, entonces ya, nada más me falta ser directora. Cuando te vayas de vacaciones. Te dejo de directo. Oye, pero mira, nos están diciendo que ya acabamos, pero entonces el chiste sería que tú como que le digas a la gente por qué es bueno tomar arte terapia, específicamente. Ay, qué difícil pregunta y qué fácil. Una, porque yo creo que es algo que se tiene que hacer en la vida. Yo he llegado a esa conclusión y no por hacer una labor de ventas, de verdad. El arte es algo que en sí
mismo está todo el tiempo en nuestra vida, ¿no? Nuestro espíritu creador, creativo, nacimos con él, ¿no? Y justo por la educación que tenemos en este mundo capitalista, nos lo van bloqueando un poco. Entonces, creo que primero pienso en eso. Todos, yo diría, yo soy embajadora del arte terapia, yo diría que todos, por diferentes razones, volver a abrir todos estos poros es una opción. 2, sí creo que es un camino de encuentro muy sensible, muy, pues sí, muy experiencial, muy integrador, también muy compasivo. Eso no lo platicamos, pero me parece que es un camino muy compasivo en términos de contactar y sostener también nuestros dolores, ¿no? Justo Claudio decía, solo hay dos, amor y dolores de amor. Entonces, creo que el arte y la terapia y en su entramado permite este encuentro. Y 3, como un enfoque o un modelo de trabajo en acompañamiento con los demás, que puede ser, claro, en una forma terapéutica personalizada, o con grupos, o con niños, o con adolescentes, o con adultos mayores, o en empresas, o en comunidades, o en colectividades. O sea, esa es la impresión que me da, ¿no? Que el arte es tan expansivo que da para trabajar en muchísimas áreas y en muchísimas formas. Entonces también, si alguien está buscando una buena herramienta para el trabajo que realiza, creo que arteterapia da esa multiplicidad de dimensión. Yo digo. Yo también. Pues muchas gracias, Charo. Ya sabes que te quiero mucho. Y yo a ti. Y que te admiro mucho. Y me da mucho gusto que hayas estado aquí. Y que la gente vea y entienda un poco más lo que es arteterapia, ¿no? Que las personas que preguntan, también pueden preguntar de forma individual si quieren, pero que sí, las personas que preguntan entiendan un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de arteterapia. Muchas gracias por estar aquí, a las personas que estuvieron, y nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias.